Bien, y estuvimos siguiendo este tema en momentos en que era un proyecto y estaba debatiéndose en el Parlamento. Estamos hablando de la Ley de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería, ahora ley, ¿no? Desde hace, podría decirse, pocas horas. Convocamos a la diputada Blanca Osuna, que está en línea. Ella preside también la Comisión de Educación. Ya vamos a hablar también de esos temas, ¿no? ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, imagino que con mucha satisfacción, ¿no? Porque sabemos que trabajó intensamente detrás de el entonces proyecto y de la ahora ley. ¿Qué plantea ahora esta ley aprobada de promoción de la formación y el desarrollo de la enfermería? Bueno, en realidad quiero aclarar lo Ujú. siguiente. Lo que hemos logrado en la Cámara de Diputados es la media Claro, sanción media sanción. y ahora está en la Cámara de Senadores para su aprobación definitiva y en esas consecuencias sí será una ley argentina. Pero bueno, en el mientras tanto, por una parte creo que tiene todas las condiciones para ser respaldada en la Cámara que es de revisora, ¿no? La Cámara de Senadores. Pero al mismo tiempo, digo, la satisfacción de haber trabajado de manera muy participativa y dinámica este proyecto que trata de un sector que bueno, que ha sido eh, como característica, digo, exigido de mucha entrega y de jerarquizado por otra en términos Ujú. laborales o formativos. Y esta ley va en camino justamente a dar respuesta en esa dirección, ¿no? Por una parte, la de jerarquización tiene que ver con el desempeño de mayormente mujeres, ¿no? La proporción de Ujú. mujeres que trabajan en el sector es muy alta. Ahora, eso no se ve reflejado en cargos jerárquicos dentro, en general, digo, ¿no? Hay excepciones, por supuesto, y esa tiene que ver con una cuestión cultural y también, evidentemente, con algunos déficits que puede haber tenido en algunas regiones o en algunas zonas del país la formación. Hay además una necesidad de cubrir este, la figura de enfermeros y enfermeras en un déficit que la Argentina tiene, ¿no? Y una necesidad, una demanda, pero también, en contrario a eso, una gran concentración en algunas zonas urbanas y una cuestión pendiente, una demanda pendiente en otras zonas del país. O sea que lo que hemos hecho es apostar a la formación inicial y a la formación continua de enfermeros y enfermeras, en poner un límite y una exigencia con respecto a lo que es actualmente el título de auxiliar de enfermería. Ujú. Por una parte, porque evidentemente la carga horaria de auxiliares es diferente, es menor a lo que tienen los técnicos en enfermería o los licenciados en enfermería. Y también lo es la exigencia en las prácticas formativas. Pero a su vez el título de auxiliar también ha sido un déficit respecto al desempeño en ámbitos laborales, ¿no? Ujú. Hospitales, clínicas, en general en el sector de salud. De modo que lo que estamos planteando con la ley es, bueno, un plazo de 2 años para esa reconversión y al mismo tiempo un alto compromiso de los ministerios de Educación y de Salud para acompañar ese proceso. Esto sería a través de un sistema nacional de evaluación, de acreditación, digamos. Eso sería a través justamente, exactamente, estamos hablando y además que es una acreditación que tiene que adecuarse a el nivel de la carrera, porque en los casos de las tecnicaturas, la evaluación la realizaría el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que Ajá. depende
del Ministerio de Educación. En los casos de las universidades, bueno, las universidades o de las carreras en ámbitos universitarios, la licenciatura, la CONEAU es el ámbito evaluatorio. Pero creo que también el fomentar un trabajo conjunto, porque se crea un consejo que realmente lo que hace es convocar a los distintos sectores que están trabajando en la formación, ¿no? Y bueno, esa Comisión Nacional de Desarrollo de la Enfermería resulta fundamental, porque va a ser el ámbito que va a articular acciones para el diseño curricular a través de la producción de contenidos mínimos, de incumbencia, de certificaciones y de nuevas ofertas educativas. A esto nos referimos también cuando hablamos de la formación continua. Uh-huh. Cuando la ley plantea la creación de un programa nacional de enfermería, ¿qué otras cuestiones incluiría, además de esto que acabamos de mencionar, ese programa nacional de enfermería? Bueno, por una parte, el acompañar el trabajo que en el caso, sobre todo, de las instituciones que tienen dependencia, en muchos casos provinciales, y que nosotros vemos que es necesario ajustar y tener un criterio básico. Bueno, ¿cómo se forman enfermeros y enfermeras en la República Argentina? Evidentemente hay una adecuación que tiene que ver con aspectos o necesidades regionales, provinciales, pero debe haber un piso formativo sobre el que haya una apuesta fuerte a la calidad y como un estándar básico sobre el que se apoye la formación de enfermeros y enfermeras. Esa es nuestra preocupación, y nos parece que esa exigencia no solamente va a tener impacto en el desempeño de enfermeros y enfermeras, sino a su vez va a, y eso es lo que pretendemos, y por eso también es necesario un trabajo conjunto de nación y provincia. Por eso el PRONAFE, que es el Consejo Nacional de Salud y el Consejo Federal de Educación deben participar de esa comisión, porque tiene que ver con la carrera, ¿no? Con lo que sucede en los ámbitos laborales. Claro. Hablando de eso, y tomando un poco lo que usted decía al comienzo, ¿no? Por un lado, la gran mayoría son enfermeras, hay pocos enfermeros en relación a la población global, y por otro lado, esto implica que los sueldos son muy bajos dentro de lo que es el esquema médico en general. Y una cosa que está pasando aquí en la provincia de Misiones, pero me imagino que en otros lugares de frontera debe estar pasando algo muy parecido, es que muchos enfermeros se van a trabajar afuera, es decir, o a Paraguay o a Brasil en nuestro caso, donde la oferta salarial es mucho mejor que la que pueden recibir aquí. Esto también es una dificultad, un problema, ¿no? Formar aquí recursos humanos que después se van. Bueno, en realidad creo que la opción justamente tiene que ver con la perspectiva profesional en el ámbito laboral, y yo creo que esa respuesta debe darla la Argentina, por una parte porque hay necesidad, digamos, no es que acá están sobrando enfermeros y enfermeras, sino por el contrario, hay una alta necesidad de cubrir con nuevas figuras, con nuevas cargos ese desempeño, de modo que cuando uno se refiere al trabajo conjunto se refiere también a condiciones laborales, ¿no? Y digo, trabajo conjunto entre nación y provincia. Condiciones laborales implican necesariamente lo salarial. Nosotros, justamente porque la dependencia en general tiene que ver con las órbitas provinciales, y ahí hay acuerdos, es que ese ámbito del Consejo o Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de la Enfermería se propone en su creación tener un ámbito de trabajo que también en ese nivel
esto es salarial y laboral, fije estándares, ¿no? Más allá de que el propósito fundante de la ley es la formación en enfermería, no puede soslayar lo que hace respecto a cuestiones laborales, ¿no? Que en caso de no darse provocan estos resultados a los que usted refería. La cambio de tema brevemente, diputada. Bueno, este jueves aparentemente ya hay un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil que se manifestarían frente al Congreso en reclamo de la sanción de otra ley importantísima para nuestra región, incluso como es la ley de humedales. ¿Cuál es el trabajo en el que ustedes están hoy abocados en relación a esta ley? La ley de humedales, la verdad que bueno, yo lo digo también con alegría, vamos a tener una reunión de comisiones, una ley de protección ambiental para el uso racional y sostenible de los humedales. Es una ley que además ha tenido dictamen en su momento de comisión, que está el año pasado, y que ese dictamen cayó a los efectos del reglamento del propio funcionamiento de la Cámara, por el recambio de legisladores y legisladoras, y este año se ha presentado una ley que yo suscribo, que encabeza el presidente de la Comisión de Ambiente, y que lo que asume son los aportes de científicos, de organizaciones, de académicos, y la verdad que es una ley integral, realmente muy buena, así lo veo yo. No es que va a resolver, lo aclaro y lo advierto, no es que va a resolver de unos problemas que hoy vemos, caso Delta Entrerriano y las quemas. Me parece que eso requiere de otras políticas más específicas, pero evidentemente la ley de humedales opera como de un gran paraguas marco para que haya, digamos, acuerdo explícito respecto a la restauración y al uso sostenible de los humedales, ¿no? La incorporación de los humedales al ordenamiento territorial, el inventario de humedales para resguardar su integridad ecológica, es uno de los objetivos principales de esta ley. Para cerrar, ¿en qué estado se encuentra ese debate? Hoy, si tuviéramos que hacer algún tipo de estimación, digamos, ¿tendría pronto dictamen, media sanción en Cámara de Diputados o falta todavía para eso? Pues yo creo, a ver, el proyecto está presentado, las autoridades de la Cámara y los organismos específicos de la Cámara han definido que tenga 3 giros, esto es definir en qué comisiones se va a debatir, y ahí está la Comisión de Ambiente, que vamos a tener una reunión este jueves, la Comisión de Agricultura y la Comisión de Presupuesto. Yo entiendo y quiero apostar además a que los acuerdos y la maduración del tema y las exigencias propias de la realidad y de las organizaciones contribuyan a que efectivamente podamos resolverlo en un tiempo corto, razonablemente corto, porque el debate debe darse y las posturas, en algunos casos coincidencias y otras diferencias, deben resolverse. Pero entiendo que no hay más tiempo y que es necesario que la Argentina cuente con una ley que proteja los humedales, sobre todo en función de la atención principal, que es la atención respecto a desarrollos productivos que en algunos casos conspiran contra la protección de los humedales en Argentina, no únicamente en humedales del tipo el que cuenta Entre Ríos con el Delta o Corrientes, ¿no?
sino hay otro tipo de humedales y hay otro tipo de condiciones que no solamente el desarrollo productivo agrícola o ganadero, sino también el minero, deben tener un límite, una regulación que sea razonable y que haga sustentable ese tipo de desarrollo en relación a la supervivencia del humedal. Diputada, le agradecemos muchísimo, como siempre, la amabilidad que ha tenido de atendernos. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Charlábamos con la diputada Blanca Osuna, entonces, a propósito de dos temas. Por un lado, la media sanción en Cámara de Diputados de la ley de promoción de la enfermería, una ley que viene debatiéndose hace bastante tiempo, ya tiene media sanción, muy probablemente también en Senado tenga aprobación y en poco tiempo ya sea una ley promulgada, ¿no? La ley de promoción de la formación y el desarrollo de la enfermería. Y por otro lado, el tratamiento en el Parlamento también de la ley de humedales. Hay que recordar que los grupos ambientalistas están movilizados desde el fin de semana. Sábado ya empezaron a haber algunas manifestaciones, ¿no? Como por ejemplo el corte del puente Rosario Victoria, en reclamo por el cese de las quemas en las islas del Paraná. También hubo manifestaciones frente al Congreso de la Nación para manifestarse exactamente por lo mismo, es decir, la necesaria protección de los humedales, decía la diputada Osuna, del delta del Paraná, los humedales de Entre Ríos, los humedales de Corrientes. En todos los casos, grupos que lo que hacen con estas quemas intencionales es tratar de eliminar la posibilidad de que luego esos lugares sean declarados zona bajo algún tipo de protección, ¿no? Algún tipo de cuidado. Por eso es tan importante contar con una ley que salga del Congreso de la Nación.